Hola, nosotros somos el grupo 0103 de la carrera de licenciatura en fisioterapia y les presentaremos con base a la materia de biología celular y molecular el tema de ciclo celular. Mi compañero Francisco y yo les daremos lo que es la introducción al tema del ciclo celular e iniciaremos con lo que es la división celular. Bueno, empezaremos con lo que es la división celular. Como primera pregunta es si alguna vez te has raspado o alguna vez te has cortado en una parte de tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que pasa un inicio, una ráfaga de división celular y se producen nuevas células, así como para reparar el daño de tu piel o lo que conocemos como una costra o algo parecido. Esto puede ser un poco asquerosa e incluso como hasta rara, pero eso es parte del ciclo celular. Bueno, y te preguntarás lo que es la división celular. Bueno, pues la división celular es la forma de las células que producen más células. Y bien, es un organismo unicelular que ameba como resultado un nuevo organismo, pero los organismos como multicelulares, como ustedes, ellos y su servidor, las células se dividen en dos, para así reemplazar células viejas o dañadas, o de igual forma permitir el crecimiento de nuestros propios cuerpos y de nuevas células. También viene lo que es la frecuencia en la que se van dividiendo, así varían como factores como el lugar donde se encuentran en el cuerpo. Como un ejemplo serían como las células se encuentran en la piel o el tracto digestivo, que se dividen constantemente durante toda nuestra vida, y de hecho en estos momentos pues las células del estómago que tenemos son de la semana pasada. Ok, y ahora yo les hablaré sobre lo que es el ciclo celular. El ciclo celular es responsable de la división y el reemplazo de células y ocurre a través de múltiples pasos o fases. Sin embargo, hay mucho más en la vida de una célula que solamente su reproducción. De hecho, las células pasan aproximadamente el 90% de su tiempo realizando las funciones específicas en un periodo del ciclo conocido como la interfase. Por ejemplo, durante la interfase, una célula del páncreas se dedica a producir y secretar la insulina, que ayuda a las células del cuerpo utilizando la energía de los azúcares. Y por otro lado tenemos una célula del hígado, que realizará las reacciones químicas para digerir los alimentos y eliminar las toxinas de la sangre. Durante esto pasan tres fases dentro de la interfase, que son la fase G1, S y G2. Dentro de la fase G1, que es el crecimiento inicial, es un periodo de crecimiento intenso donde la célula aumenta su tamaño y fabrica nuevas proteínas y organelos, pequeños órganos celulares. El ciclo celular está regulado por proteínas específicas y mecanismos conocidos como puntos de control, encargados de decidir el destino de la célula. Por ejemplo, una célula muscular madura que pase por un punto de control puede determinar que ya no se dividirá, entrando en un estado llamado fase G0, donde permanece en interfase de forma permanente. Y por otro lado tenemos lo que son las células que continúan hacia la división celular y avanzan hacia la siguiente fase, donde pasamos a la fase S o también fase síntesis. Durante esta etapa, la célula copia toda su información genética, ADN, para preparar futura división. En esta, el ADN será empacado en una estructura llamada cromosomas. Es la única fase en la interfase donde la célula disminuye su actividad funcional y se enfoca exclusivamente en la replicación de ADN. Ok, al final de esta fase, la cantidad de ADN en la célula se ha duplicado y garantizado que cada célula hija recibirá una copia completa. Aunque el ADN está duplicado, los cromosomas aún no están formados y permanecen dispersos dentro de la célula. Ok, y por último tenemos lo que es la fase G2 y es el final de la interfase. La célula finaliza los preparativos necesarios para la división, incluyendo la producción de organelos y moléculas esenciales. Durante esta fase, los centrómeros ayudan a organizar y repartir lo que se dividió en la célula original y su réplica. Antes de avanzar, la célula pasa por un último punto de control, asegurándose de que todo esté en orden para la división. Y por último tenemos lo que es la fase M. Esta ya no pertenece a la interfase y se es nombrada de esta forma porque puede ser o mitosis o meiosis. La célula supera el punto de control y está en buen estado. Entra en la fase M, donde ocurre la división celular mediante, como ya lo había mencionado, mitosis o meiosis. Sin embargo, el proceso de esta fase será explicado con más detalle por mis demás compañeros. Ahora les explicaré algo sobre la mitosis. Bueno, ¿qué es la mitosis? El objetivo de esta es que el núcleo se divide en dos, empujando a los extremos opuestos de la célula.
Esto los empuja a los cromosomas recién copiados hacia los extremos opuestos de la célula. Esto asegura que cada célula termine con una copia completa del código genético del organismo. Luego, durante la citoquinesis, el interior gelatinoso de la célula se divide. Una mnemotecnia que podemos utilizar para las fases de la mitosis es ponle mole a tu comida. Profase, metafase, anafase, telofase y sinocitesis. Bueno, ¿recuerdan cómo ese ADN duplicado estaba flotando en el núcleo? Bueno, estos hilos sueltos se unen en pequeños puntos, los cuales son cromosomas llamados centrómeros. Y ahora se condensan en heces idénticas concentradas llamadas cromáticas. Juntos forman como cromosomas que se ven en forma de X. Al mismo tiempo comienzan a formarse un montón. Esto hace que el uso mitódico se haga. Y luego viene la metafase. El uso mitódico se desplaza hacia los extremos opuestos de la célula. En la anafase, los cromosomas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Los microtúbulos del hueso mitótico se acortan, lo que permite que los cromosomas se muevan hacia la fase. Los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula, empiezan a desarrollarse formando cromática nueva. Los membranas nucleares se generan marcando el final de la división nuclear. Ok, el siguiente tema que trataremos es lo que es meiosis. Primero que nada daremos lo que es su concepto. Meiosis es un tipo de división celular que se reduce el número de cromosomas en las células sexuales de los organismos que se producen sexualmente. Reduce la mitad de cantidad de ADN que tiene la célula madre. Produce una recombinación entre lo que son cromosomas homólogos, que son iguales. Bueno, esto se divide en lo que es profase, metafase, anafase y telafase. A continuación mi compañero va a explicar lo que es profase. Para empezar con esto, primeramente vamos a hablar acerca de lo que es la profase, la cual es la primera fase por la que pasa la meiosis. Esta se divide a su vez en 5 etapas, en donde surge toda la recombinación genética y el alineamiento de los cromosomas homólogos. Primero hablamos acerca del leptoteno, la cual es cuando los cromosomas comienzan a condensarse y se hacen visibles, obviamente, hacia el microscopio. Cada uno de esos cromosomas ya se ha multiplicado durante la interfase y consiste en 2 cromátidas hermanas, aunque no son distinguibles. Estas forman complejos sinaptoténicos que preparan a los cromosomas para el emparejamiento. Después seguimos con el cigoteno, que es cuando los cromosomas comienzan a emparejarse en un proceso llamado sinapsis. Esto da lugar a estructuras conocidas como bivalentes o tetradas, porque incluyen hasta 4 cromáticas, 2 por cada cromosoma homólogo. Seguimos con el paqueteno, que ocurre cuando hay un entrecruzamiento, un intercambio de material genético entre cromátidas no hermanas de los cromosomas homólogos. Este intercambio genera una diversidad genética, donde los cromosomas están completamente emparejados y muy condensados. Después seguimos con el diptoteno, que es cuando los cromosomas comienzan a separarse ligeramente, pero siguen estando unidos en un punto que se llama quisma. En esta etapa los cromosomas ya se hacen aún más visibles. Y por último tenemos a la diasínesis, que es cuando los cromosomas ya están en su máxima condensación. La membrana nuclear comienza a desintegrarse y los quismas se desplazan hacia los extremos del cromosoma. El uso meiótico también empieza a formarse, y también hago hincapié en que en la célula el núcleo se explota, así que queda todo ese material en el citoplasma. Muy bien, ahora seguimos lo que es metafase. Aquí los centrosomas desarrollan una estructura filamentosa llamada uso mitótico. Ahora vamos a explicar lo que es la anafase, la cual es la etapa del proceso de división celular, específicamente durante la mitosis y la meiosis. Durante esta fase, las cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de cada célula. Algunas de las características que presenta esta etapa son la separación de las cromátidas hermanas, el movimiento hacia los polos opuestos. También tenemos a la anafase, que es cuando los cromosomas se separan, teniendo así 2 células hijas. Estas comparten mitad y mitad del material genético de la célula madre. Y bueno, por último tenemos lo que es telofase. Aquí el material genético vuelve a rodearse por lo que es la membrana celular. Además, el ADN vuelve a condensarse de forma cromática. Muy bien, seguimos con lo que es meiosis 2. Es la segunda parte de lo que es el proceso de la meiosis, que es la forma en que las células reproductivas, o sea, los espermatozoides y los óvulos, se dividen para producir gametos, con lo que es la mitad del número de lo que son los cromosomas que la célula origina. Bueno, muy bien, seguimos con lo que son las etapas de lo que es meiosis 2. Primero tenemos lo que es profase 2. Aquí la célula se prepara para lo que es la división. Los cromosomas se condensan y se forman lo que es el uso acromático. Después tenemos lo que es metafase 2. Aquí los cromosomas se alinean en lo que es en el ecuador de la célula, listos para lo que es la separación. Posteriormente tenemos lo que es anafase 2. Aquí los cromosomas se separan y se dirigen hacia lo que son los polos opuestos de la célula. Posteriormente tenemos que es telfase 2. Aquí los cromosomas llegan a lo que son los polos y se forman las membranas nucleares alrededor de cada conjunto de lo que son los cromosomas.
Y por último tenemos lo que es citocinesis. Aquí la célula se divide en dos células hijas, cada una con un conjunto de cromosomas. Bueno, hay características muy importantes acerca de la meiosis 2. Una de ellas es la producción de gametos. Esta se divide en dos, espermatogénesis y ovulogénesis, lo cual va a ser muy importante para la reproducción sexual. También es importante recalcar que estas células nuevas van a contar con la mitad de cada célula madre que se encuentre, es decir, un par de 23 cromosomas en total. También en esta fase encontramos la separación de todas las cromátidas hermanas para lo que es la producción de los gametos. Estas se van a dispersar en polos opuestos para así poder continuar con lo que las demás fases, que es metafase, telofase y anafase. Nosotros les vamos a estar hablando sobre los cromosomas. Los cromosomas son estructuras organizadas por ADN y proteínas, principalmente las cistinas, las cuales se encuentran en el núcleo de las células eucariotas de manera compacta. Su función de los cromosomas es almacenar, organizar y proteger el material genético de los organismos y garantizar que éstas tengan una correcta transmisión durante la división celular. Bien, yo les voy a estar hablando sobre los tipos de cromosomas. Se dividen de diferentes maneras, según su forma o la posición del centrómero. El centrómero es la región que divide el cromosoma de dos brazos, uno corto y uno largo. Según su ubicación, los cromosomas pueden clasificarse en submetacéntrico. En este caso, el centrómero está ligeramente desplazado, formando un brazo corto y uno largo. También estaría acrocéntricos. El centrómero está cerca de un extremo, formando un brazo muy corto y otro largo. Y por último estaría el heterocéntrico. El centrómero está en un extremo, dando lugar a un solo brazo, y este no está presente en humanos. Y su clasificación según el tipo de célula, que serían los somáticos y sexuales. Primero quiero explicar qué son los autosomas. Son los cromosomas que determinan las características no relacionadas con el sexo. En los humanos hay 22 pares autosomas. Primero quiero explicar qué son los autosomas. Son los cromosomas que determinan las características no relacionadas con el sexo. En los humanos hay 22 pares de autosomas. Los cromosomas sexuales determinan el sexo biológico. En los humanos, los sexos están determinados por los cromosomas 2X, que sería sexo femenino, y X y Y, que sería sexo masculino. Los cromosomas homólogos. En este caso, cada par de cromosomas, uno materno y otro paterno, que tienen la misma estructura y contienen genes para los mismos rasgos en las mismas posiciones. Y los cromosomas no homólogos. Los cromosomas que no forman pares porque tienen diferentes genes, como ocurre entre los autosomas y las cromosomas sexuales. Y, por último, según su función, los cromosomas estructurales y regulatorios. Cromosomas estructurales. Estos contienen genes que codifican proteínas funcionales. Y los cromosomas regulatorios. Estos contienen genes que controlan la expresión de otros genes, regulando el metabolismo y el desarrollo celular. Las partes de los cromosomas, primero tenemos las cromátidas hermanas. Estas son dos copias idénticas de ADN que forman un cromosoma duplicado. Cada cromátida contiene una molécula de ADN idéntica unida a su cromátida hermana en el centrómero. Después tenemos el centrómero, que es la región del cromosoma que conecta a las cromátides hermanas. También es el punto de anclaje para las fibras del uso mitótico durante la división celular, lo que permite que las cromátidas se separen adecuadamente. Después están los telómeros, que son las regiones terminales de los cromosomas. Estas están compuestas de secuencias repetitivas de ADN y proteínas, y su función principal es proteger los extremos de los cromosomas de la degradación y evitar que se fusionen con otros cromosomas. Después tenemos los brazos, que en este va a haber dos tipos. El brazo corto, que se va a denominar P, este se encuentra por encima del centrómero cuando el cromosoma está orientado verticalmente. Y el brazo largo, que se denomina Q, es la porción más larga del cromosoma y se encuentra por debajo del centrómero. Después tenemos la cromatina, que es el material que forma el cromosoma y está compuesto por ADN y proteínas, principalmente las histonas. Y durante la interfase, la cromatina está desenrollada y permite la transcripción del ADN. Ok, y con este último tema que presentó mi compañero Antonio y mi compañera Aicha, damos por concluido el tema de ciclo celular. ¿Verdad que no tengo nada que decir? ¡Facilísimo!